Bienvenidos amigos a Tópicos Selectos de Biología. Hoy toca realizar una revisión acerca de la cinesis, taxismo y etología en una presentación a manera de clases. Comenzamos. Los seres vivos del planeta están provistos con órganos altamente especializados para la captación de estímulos que provienen de su medio externo. Estos estímulos pueden ser, por ejemplo, algunos estímulos químicos, eléctricos o mecánicos. Y para el procesamiento de dichos estímulos y que puedan conducir a una respuesta, se necesitan de diversos procedimientos para la transformación de tales estímulos. Ahora bien, que sabemos que todos los seres vivos son capaces de percibir los estímulos que provienen de su medio externo, ¿cómo es que lo hacen? Esto es gracias a que ellos están provistos de los órganos de los sentidos, o receptores sensoriales, los cuales se dividen en 5 grupos principales. Los primeros, los receptores químicos o quimiorreceptores, receptores térmicos o termorreceptores, receptores mecánicos o mecanorreceptores, receptores lumínicos o fotorreceptores y receptores de olor o nociceptores. Los quimiorreceptores o receptores químicos están capacitados para responder por contacto y a distancia. Por contacto se encuentra el sentido del gusto y a distancia el sentido del olfato. Los termorreceptores se encuentran en los órganos del tacto y del gusto. Para los mecanorreceptores aquí se encuentran los órganos que se encargan de percibir por contacto y a distancia. Por contacto está el tacto y a distancia el oído. Los receptores lumínicos o fotorreceptores van a ser capaces de percibir gracias a estos estímulos gracias al sentido de la vista. Y los nociceptores, aquí se encuentran el sentido del olfato. ¿Por qué están distribuidos de esta manera? Debido a los distintos grados de desarrollo de los organismos de nuestro planeta, ya que algunos de los diferentes órdenes no están provistos, por ejemplo, con el sentido de la vista, y necesitan desarrollar otros tipos de receptores mecánicos en su mayoría para poder percibir los cambios de presión y temperatura y que puedan encontrar un lugar adecuado para poder esconderse. Ahora bien, otro ejemplo clásico o que viene en este contexto están los receptores de olor o nociceptores, debido a que aquí se encuentra el olfato tal cual como nosotros lo conocemos para los organismos que tienen un grado de desarrollo mayor en este sentido, en este órgano de los sentidos, en este sentido del olfato. Por ejemplo, nosotros podemos percibir distintos compuestos químicos, los cuales podemos discernir entre los olores propiamente dichos que nos favorecen o nos gustan y los que nos disgustan, así como también a los demás animales. Ellos perciben otros olores e incluso tienen un grado de especialización mayor en el órgano en su órgano sensorial para el olfato. Y los receptores térmicos o termorreceptores tenemos al tacto y al gusto, debido a que todos los seres vivos tienen por default, esto ya es algo que se vino promoviendo desde hace unos 3 años para la fecha, que todos los seres vivos están provistos de una estructura especializada, altamente especializada, para poder percibir los cambios bruscos de temperatura, de humedad, de radiación incluso. Y estos órganos se encuentran básicamente en receptores que se encuentran para recibir o percibir el tacto y el gusto. Entonces, por ejemplo, el gusto, ¿por qué lo tenemos aquí si este está dentro de los quimiorreceptores? Debido a que, como sabemos, tanto el olfato y como el gusto interactúan en distintas sustancias químicas que nos gustan. Por ejemplo, en el olfato algunos sabores que nos gustan o nos disgustan, al igual que en el olfato hay olores que nos disgustan. Pero aquí, ¿por qué el gusto está dentro de los termorreceptores? Hay algunos animales, por ejemplo las lombrices, los anélidos, que se dice, no está científicamente comprobado aún, eso lo vienen hipotetizando algunos compañeros, que dicen que con la probóscide de estas está asociada sus terminales nerviosas para los órganos del gusto, que perciben los estímulos que van para los órganos del gusto, para el sentido del gusto y para los que van al sentido del tacto. Entonces en la probóscide se encuentran
una gran cantidad de estos receptores que perciben tanto las sustancias químicas que se encuentran en la tierra, por ejemplo en las lombrices, pero al mismo tiempo pueden palpar los cambios de presión, de vibración, y esto les permite escabullirse. De los mecanorreceptores no hay mucho que explicar. Sabemos que por contacto está el tacto. Nosotros tenemos la piel, el órgano sensorial externo que nos permite saber si un elemento está frío, tibio o caliente, o si hay algún cambio en la atmósfera, si está lloviendo, por ejemplo, también es un factor determinante. A distancia, ¿qué factor mecánico nos permite percibir a distancia nuestro órgano del oído? Entonces, al percibir, por ejemplo, el movimiento o alguna vibración que nosotros no podamos percibir con el tacto propiamente dicho, lo podemos asociar a distancia gracias a nuestro oído. Los receptores lumínicos o fotorreceptores es muy sencillo. Aquí está asociado a nuestro sentido de la vista. Ahora bien, este es un ejemplo muy general de cómo un estímulo es captado, integrado y procesado para posteriormente generar una respuesta muscular y una glandular. En este caso tenemos un estímulo lumínico, el cual es proveniente de una lámpara. La luz es captada en los órganos receptores, que en este caso son los ojos, ya que estos son fotorreceptores. Una vez que estos órganos han captado dicho estímulo, los nervios conectados hacia los órganos fotorreceptores, los ojos, van a llevar esta señal captada del medio externo, la luz, transformada en sinapsis eléctrica hacia el cerebro, el cual va a generar una respuesta muscular, que en este caso es cerrar los ojos una vez que captó la luz debido a la intensidad lumínica, y la glandular, que es la secreción de lágrimas para evitar la resecación del ojo. Ya observamos lo que ocurre cuando un estímulo es captado, integrado y procesado, pero esto a nivel fisiológico. Vimos que se da un movimiento, una respuesta glandular y una muscular. Sin embargo, no hemos visto lo que concierne a esta parte tan importante, que es sobre los tropismos, etología y taxias. En ese sentido, tenemos que ver la parte conductual, la parte comportamental, mejor dicho. ¿Y por qué comportamental? La diferencia radica en que la conducta está más ligada a la psique humana. Es por eso que la conducta está más en el contexto de un estudio para humanos, un estudio antropológico, un estudio sociológico, un estudio psicológico. Cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de una respuesta que tiene un organismo debido a la influencia de un factor externo, que es su ambiente. Es por eso que el comportamiento es definido como el conjunto de acciones que un animal realiza en respuesta a los estímulos ambientales. Es decir, esto es algo nato. Es algo que lo trae en su programación genética, y que esto también se debe a la respuesta que ejercen los estímulos una vez que son captados por los receptores y se genera una respuesta conductual. Mal dicha conductual, perdón, una respuesta comportamental. Ahora bien, la etología es una ciencia, aunque algunos filósofos de la ciencia y otros científicos debaten en que si es una disciplina científica o una ciencia. Nosotros lo vamos a tomar como una ciencia, y es la que se encarga de estudiar, evaluar y determinar el comportamiento de un organismo basado en los estudios conductuales o comportamentales, porque también existe la etología en los humanos. Esto también en conjunto con el estudio de ciertos patrones de eventos o sucesos que se dan como respuesta a un estímulo externo. Es por eso la importancia de la captación de los estímulos ejercidos por el ambiente. Y de ahí también radica la importancia
de identificar qué es un patrón, qué es taxia, qué es cinesis, debido a que son conceptos básicos para la etología o el estudio del comportamiento de un organismo. Tipos de comportamiento. El comportamiento en los animales se puede clasificar bajo un contexto innato adquirido. Bajo este contexto, existen tres grandes tipos de comportamiento: el reactivo, activo y cognitivo. El comportamiento reactivo es aquel que viene desde la programación genética del organismo, es decir, es innato, es instintivo, es primitivo y prácticamente nada modificable. El comportamiento activo, por su lado, es aquel comportamiento que se basa en lo que ya tiene en su programación genética, es decir, está basado en lo heredado, pero que requiere del contacto directo con otros organismos de su especie para poder perfeccionar esa respuesta. Y esto se logra gracias a la percepción e imitación de lo que realizan sus congéneres. El comportamiento cognitivo es una respuesta puramente aprendida, ya sea por condicionamiento o por necesidad de habituación ante algún factor externo, no solamente el ambiente, sino nosotros. Es decir, diferenciándolo con el comportamiento condicionado, nosotros también podemos ejercer cierta presión hacia los animales, pero de forma negativa. A este tipo de comportamiento me refiero, a que es tal el estrés que necesitan habituarse y aprender nuevos patrones, y estos patrones comportamentales van a definir lo que es el comportamiento puramente dicho de tal organismo. Existen 4 tipos fundamentales de comportamiento reactivo, y los cuales son el tropismo, taxia o taxismo, cinesis y el acto reflejo. Taxismo. El taxismo es un término utilizado en etología y que se utiliza para referirse cuando un organismo se desplaza o se mueve directamente hacia un estímulo determinado, como pueden ser las polillas o mariposas nocturnas, que se dirigen directamente hacia la bombilla de nuestra casa, en los insectos, los cuales se dirigen hacia lo que es un estímulo químico, por ejemplo puede ser un sintético, un volátil sintético, un natural, o algún congénere de sexo opuesto de nuestro organismo a evaluar su comportamiento, o por el cual se da cuando un depredador hace presencia y su presa advierte a sus congéneres y se dirigen todos hacia una misma dirección. Eso es a lo que se refiere como taxismo, un desplazamiento o movimiento a una dirección determinada, es decir, que se sabe el punto de origen y el punto final. A su vez, el taxismo se divide en negativo y en positivo. Para que el organismo pueda reaccionar ante el estímulo, debe contar con células especializadas que actúen como receptores. Esto es algo que ya dijimos en diapositivas pasadas. Por ejemplo, el taxismo negativo se refiere cuando nosotros estamos evaluando el efecto de alguna sustancia, si es repelente para algún organismo en cuestión. Nosotros vamos a poner un control en comparación con ese tratamiento que nosotros deseamos evaluar. Si este insecticida o compuesto volátil es tóxico para este organismo, va a ir en contra de la dirección de este estímulo. Sin embargo, el taxismo positivo es todo lo contrario. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la preferencia de la abeja hacia la miel en comparación con las flores, vamos a observar que si la abeja se dirige a alguno de estos dos tratamientos, a alguno de estos dos estímulos, va a haber un taxismo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se dirija a estos estímulos, caso contrario del taxismo negativo, el cual
se refiere a que nosotros no queremos que se dirija a este estímulo. Eso es a lo que se refiere. Hay una dirección, un desplazamiento, bien, hay una orientación, bien, sin embargo, es repelente este efecto, el taxismo negativo. Para no entrar en detalles, taxismo y taxia son lo mismo, solo dependerá de con quién estés trabajando. Ahora bien, los tipos de taxia o taxismo se van a clasificar de acuerdo al origen del estímulo que nosotros observamos en la naturaleza. Por ejemplo, la quimiotaxia, que se da cuando la presencia de sustancias químicas favorecen el desarrollo y crecimiento de las plantas. La fototaxia, que es la dirección de los organismos hacia una fuente lumínica, por ejemplo la bombilla, cuando se dirigen algunos insectos, los fastidiosos mosquitos, por ejemplo. La nemotaxia, que es cuando los organismos, por ejemplo, comúnmente los insectos lo hacen, tomar corrientes de viento para desplazarse de un lado a otro. La termotaxia, que es la respuesta de los organismos debido a la presencia de calor. Por ejemplo, este tierno gatito responde hacia el calor, moviéndose de un lugar a otro debido a las altas temperaturas en las que se encuentra. La tilmotaxia, que se refiere a los movimientos vibratorios u oscilatorios de la Tierra. En este caso, los lombrices son muy capaces, muy aptas para detectar estas vibraciones, por lo cual se dirigen de un lugar hacia otro. Es por eso que aquí hay un paréntesis, son muy buenas detectando y se anticipan a los sismos mucho tiempo antes que otros animales, incluso que los perros y gatos. La hidrotaxia, como su nombre lo refiere, es el movimiento de un organismo tomando las corrientes de agua para desplazarse de un lugar hacia otro. La galvanotaxia, que es la que se da comúnmente en los tiburones, para desplazarse de un lugar en el que se encuentra el tiburón, por ejemplo, en este caso, y que detecta un campo eléctrico en otro punto. Y con esto se va a dirigir porque probablemente es la presencia de alguna potencial presa. La cinesis también es una respuesta móvil, pero a diferencia de la taxia o taxismo, no tiene una orientación específica, es decir, no tiene una trayectoria conocida. Esto se da por la modificación de velocidad o de dirección debido a algún factor externo, por ejemplo, la presencia de algún depredador, la presencia de alguna potencial presa, etc. La cinesis a su vez se subdivide en ortocinesis y en clinocinesis. Ortocinesis se refiere al cambio en la rapidez y la clinocinesis se refiere al cambio súbito de la dirección. Estos dos tipos de cambios se pueden dar por la presencia de algún factor externo, como lo habían mencionado, el concepto básico de cinesis, el concepto general. Y esto se refiere, por ejemplo, cuando nosotros estamos observando algún organismo y ponemos a prueba distintos tratamientos y observamos que éste ni siquiera se dirige a los tratamientos ni al control, simplemente se desplaza al azar. En este caso, si nosotros estamos evaluando la preferencia olfativa de, por ejemplo, de Macrodactylus nigripes, un escarabajo mexicano, hacia la planta de maíz, y no responde a ese estímulo, y tenemos de control a una planta que no es de su dieta común, por ejemplo ponemos vainilla, y no responde ni al control ni tampoco a su tratamiento, aquí observamos una cinesis, no observamos dirección hacia ninguna de nuestras dos observaciones. Otro tipo de movimiento reactivo o instintivo son los tropismos. El tropismo implica un crecimiento del organismo ante un estímulo. Esto está visto comúnmente en el desarrollo fenológico de las plantas. También el desplazamiento que realiza ciertos organismos a ciertos órganos de ellos para responder a un estímulo que llega desde el exterior. A esto se le conoce como tropismos y hay una gran variedad de estos. Estos se dan comúnmente en el reino vegetal. Tenemos el heliotropismo, el movimiento con respecto a la trayectoria o desplazamiento del sol, el quimiotropismo, el crecimiento de las plantas cuando van a emerger del embrión, el hidrotropismo, cuando las raíces se dirigen hacia la fuente de agua,
y el geotropismo, cuando las raíces se van dirigiendo hacia diferentes zonas del estrato del suelo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta presentación hasta su última diapositiva. Cualquier tema que ustedes me sugieran, cualquier tópico que me escriban aquí debajo de los comentarios, incluyendo temas de artículos científicos, inglés, español, yo lo revisaré y realizaré explicaciones así en presentaciones de PowerPoint a manera de clase, pero de una manera breve y sencilla. Así me gustaría que todos me escribieran qué tema distinto a lo habitual, pero que concierne a las ciencias biológicas, les gustaría poder realizar una investigación conmigo. Así es, todos somos partícipes de la investigación. Saludos.